Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta presentación? Lo que vamos a ver es, primero, todos los fundamentos que necesitamos para el diseño de moldes. El diseño de moldes y el diseño de plásticos es muy complejo y tiene muchas variantes. Para nosotros poder diseñar un molde adecuadamente, tenemos que considerar todas las variantes que se ajustan a, o sea, que se van a presentar en nuestro proceso. Entre ellas está todo lo que es materiales plásticos, lo que es diseño de envase o pieza mecánica, el diseño de molde en sí y lo que es el proceso de producción. El diseño del molde depende tanto de la materia plástica como del diseño del envase y de cómo va a estar definido el proceso para la obtención de la pieza final. Hay que tomar en cuenta que el 80% de la incidencia para que una persona haga la primera compra es un empaque bonito. Es un empaque que a la vista sea atractivo. Entonces, un envase o una pieza mecánica tiene que ser visualmente atractiva, visualmente llamativa al consumidor. Pero también hay que considerar que no solo tiene que ser bonita, estilizada y muy llamativa, sino que también tiene que ser funcional. Una, porque si llega el consumidor y tiene fallas, van a haber reclamos. Dos, porque encarece tu proceso si es que tenemos problemas para cuadrar máquinas, o si tienen problemas para llenar, o si tienen problemas de apilamiento o transporte en cajas. Entonces, todos esos parámetros van a influir en que tu diseño, por más que esté bonito, por más que esté bello, si no es funcional, no va a servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Lo que vamos a hacer es, primero, ver todo el tema de plásticos que nos va a ayudar a tener un respaldo sobre nuestro diseño, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la capacidad de poder diferenciar qué problemas provienen del diseño del envase, qué problemas provienen de la resina que elegimos, qué problemas tiene el molde y si es que los problemas no vienen de ellos, tal vez del proceso productivo. Entonces, todos esos 4 factores los vamos a revisar, tanto en el diseño de moldes de soplado como en los moldes de inyección. Si es que no controlamos nuestros procesos o no controlamos muy bien o optimizamos el diseño de nuestro molde o envase, vamos a tener problemas, ya sean productivos, de apariencia, o incluso en el tema moldes vamos a tener un tema que es muy crítico, que es el desmoldeo. Entonces, a veces hay cosas muy bonitas que no se pueden hacer por el tema de desmoldeo. Entonces, eso lo vamos a revisar. Ahorita vamos a hacer una breve introducción al tema de plásticos, que al parecer no tiene mucha relevancia, pero es muy importantísimo al momento de diseñar, al momento de diseñar el envase, al momento de diseñar el molde y al momento de ajustar un proceso productivo. El punto es que ustedes puedan llegar a diseñar un envase completamente bonito, completamente funcional y un molde que sea muy eficiente a la medida que nos deje, a la medida que nos dé el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de eficiencia de moldes, queremos decir, cualquier persona puede construir un molde, ¿ya? No es algo muy complicado en el tema de soplado. En inyección sí es un poco más complejo, pero en soplado no es complicado. Lo complicado es hacerlo eficiente. ¿A qué me refiero? O sea, yo puedo hacer un molde de soplado de 2 cavidades que me dé un ciclo de 30 segundos, pero puedo hacer ese molde mucho más eficiente con cálculos de refrigeración, con todo lo adecuado que el diseño necesita para que ese ciclo se me reduzca a unos 19 o 17 segundos. La diferencia entre ciclos me va a dar rentabilidad en el molde, me va a ayudar a que el diseño sea favorable para la organización. En el caso de una empresa que produce 1.000.000 de botellas, reducir la productividad, o sea, reducir la ocupación de la máquina a la mitad, es un ahorro muy significativo en referente a costos. Entonces, todo eso vamos a revisarlo, ¿ya? Ahorita vamos a dar una introducción a lo que son los plásticos. Las preguntas las vamos a hacer después, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible.
y también les voy a mostrar más o menos lo que vamos a llegar a hacer. En este caso, cualquier cosa que maneje por tema computador, lo voy a hacer en SolidWorks, que estoy ocupando para la presentación. Entonces, voy a dejar esto abriéndose para verles las muestras y vamos a empezar. Ya, en el tema plásticos, primero tenemos que fijarnos en los códigos de identificación de resinas plásticas. En los cursos, cuando ya los definamos, se va a realizar una parte de plásticos para soplado PET y polietileno, y otra parte de plásticos para inyección. Ya vamos a ver el por qué. Ahorita vamos a ver unos conceptos básicos que van a sacar a muchas personas de dudas y van a aclarar algunas cosas que damos por sentado que están entendidas, ¿ya? Esta es la clasificación de las resinas. Todas estas clasificaciones de resina tienen que estar declaradas en los envases plásticos o en cualquier empaque que tenga una resina plástica. En el caso del 7, que dice otros, quiere decir a laminaciones que tengan uno o más componentes, ¿ya? ¿Qué conocemos como plásticos? Los plásticos son compuestos constituidos por moléculas que forman estructuras muy resistentes, que permiten moldeo mediante presión y calor. El ACTM define un plástico como a cualquier material de un extenso y variado grupo que contiene como elemento esencial una sustancia orgánica de gran peso molecular, siendo sólida en su estado final. En este caso, los plásticos se definen por su comportamiento al calor, por su estructura molecular y por su método de obtención. En este caso, aquí estamos viendo los polímeros naturales. Los polímeros naturales son cadenas de proteínas, por ejemplo, o en el caso de los polisacáridos, esta es una estructura de celulosa. Estos son polímeros. Asimismo, tenemos los polímeros sintéticos o inorgánicos. En este caso, esta cadena representa una cadena de la silicona, en donde en vez de tener una base a carbono, tiene el silicio. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿ya? Y los orgánicos son los que tienen sus bases en carbono y radicales libres de hidrógeno o del grupo metilo, etcétera, o anillos de benceno. Eso también lo vamos a revisar, ¿ya? Aquí vemos una estructura de polietileno. ¿Qué es el polietileno? No es más que la sucesión de monómeros, ¿ya? Que se polimerizan y se unen mediante sus dobles enlaces. Un polímero es la sucesión de monómeros. En el caso del polietileno, es un monómero de etileno unido en una línea prácticamente infinita. Esta parte que ven en la parte inferior derecha es cómo están dispuestos los radicales libres, pero de polipropileno en este caso, ¿ya? Esta variación en los radicales libres de aquí, de esta cadena, también le dan propiedades al plástico. Eso ya lo vamos a revisar, está aquí. Entonces, como podemos obtener plásticos naturales, como es el caso de la glucosa, y también sintéticos, de esa forma podemos clasificar a los plásticos por su naturaleza. Ahora, la forma de clasificarlos por su proceso de síntesis es mediante la polimerización por adición y condensación, ¿ya? Los principales polímeros por adición son el etileno, el polipropileno y el estileno o poliestireno. Este es un monómero de etileno, ¿ya? Tiene dos radicales, tiene dos enlaces, entonces al final de cada uno, de cada monómero, se enlazan infinitamente. En este caso, el polipropileno tiene una estructura parecida, pero en esta parte de aquí abajo, el CH3, que es el metil, es el que le da las propiedades para
muy diferentes al etileno. O sea, solo un cambio en uno de sus enlaces, en uno de sus radicales libres, le da propiedades al plástico. Acá, este es un anillo de benceno, que se representa con C6H6. Igual, las cadenas, como pueden ver, están en base a un átomo de carbono y radicales de hidrógeno. Solo en una parte de la cadena hay un pequeño grupo que cambia y le da diferentes propiedades, ¿ya? Este caso es un caso de polímero por condensación. Se forman mediante reacciones de condensación entre moléculas que poseen grupos funcionales reactivos en sus extremos. Por ejemplo, aquí tenemos, cuando nos referimos a grupos reactivos, nos referimos, en este caso del ácido tertálico, a los dos grupos de carboxilos que están en los extremos, ¿ya? Y acá al etilenglicol a sus dos grupos de hidroxilos, ¿ya? Cuando reaccionan mediante esterificación, forman este enlace de aquí. Este radical de carboxilo con este hidroxilo, al reaccionar por la esterificación, forman este enlace, ¿ya? Y sueltan una molécula de agua, que es el residuo. Esta es la estructura molecular de un PET, o sea, del polietilentertalato. Terrible de mencionar. Entonces, la forma en la que se consiguen los polímeros les da diferentes características que ya las vamos a que en el curso las vamos a profundizar, no mucho, porque es un tema bastante amplio. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esterificación? ¿Ya? La esterificación es un proceso para la obtención o sintetización de esteres. Entonces, ¿qué pasa con los esteres? En este proceso reacciona un ácido carboxílico con un alcohol. Este sería el ácido carboxílico y este el alcohol. Entonces, por esterificación obtengo una cadena de PET, ¿ya? Esa cadena de PET, si la analizamos, va a tener una cristalinidad muy baja, ¿ya? Pero otras características muy importantes que van a darle diferentes propiedades al plástico, ¿ya? Esto lo vamos a revisar en el curso. Esto está más en el curso de modelado de moldes de inyección, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que saber esto? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que saber de materiales? Cuando uno diseña un molde de inyección y vamos a realizar qué sé yo, un envase de 500 ml de polietileno de alta densidad, siempre vamos a usar 2, 3 o 4 proveedores de plásticos diferentes, ¿ya? El polietileno, aunque es por lo general lineal en toda su estructura, que ya lo vamos a ver muy más adelante, tiene variaciones dependiendo su peso molecular, dependiendo la tacticidad, dependiendo de cómo fue sintetizado, de cómo fue, o sea, cuál método de polimerización ocupamos para eso. Entonces, incluso la adición tiene subtipos de procesos o diferentes tipos de procesos para obtener un polietileno. Entonces, el polietileno tiene variaciones, ya sean de peso molecular, ya sea de resistencia, ya sea de fluencia, ya sea de cualquier cosa, tiene cambios. Entonces, no va a ser lo mismo utilizar un polietileno de alta densidad, Melindex, qué sé yo, 15, que un polietileno de alta densidad Melindex 65, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que saber porque como diseñadores que son, o matriceros que son, tienen que defender su trabajo. Entonces, siempre van a haber las discusiones de que el matricero dice, no, fue el diseñador que hizo mal el diseño del envase. El diseñador del envase va a decir, no, es el matricero que hizo mal el molde. Y a la final se ponen de acuerdo los dos, no, es que no pueden manejar bien el proceso, es que no se puede soplar.
es que es el del proceso. El del proceso no, es que me traen una resina, otra y otra y otra. Entonces, el trabajo de fabricar un molde es un trabajo en equipo, tanto de diseñadores como matriceros, como compras, como procesos, todos tienen que estar encajados y todos tienen que tener el conocimiento básico de todas las partes que influyen en el proceso de diseño de moldes. En este caso estamos viendo gráficos que nos muestran la tacticidad. En este caso son cadenas de poliestireno. Como vemos, los anillos de benceno están todos repartidos en la parte derecha ordenadamente. Eso quiere decir que es un poliestireno isotáctico. El otro tiene una variación repetitiva. Eso quiere decir que es sintotáctico. Y atáctico que tiene una dispersión completamente aleatoria, ¿ya? La tacticidad nos da también características a los plásticos. Entonces, a mayor tacticidad tenemos mayor cristalinidad, mejor organización intermolecular y mayor temperatura de fusión. Son características que nos van a dar plásticos mucho más, quizás duros, mucho más resistentes al calor, mucho más flexibles en el caso de que sea el tema de menor cristalinidad, mucho más opacos, mucho más clarificados, etc. Siempre, y eso me ha pasado, hay personas que en los procesos dicen, bueno, voy a ocupar un polipropileno con polímero random, Melindex 65. Y uno se queda, hijo de madre, polímero random 65. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo un copolímero random? ¿O qué me refiero cuando hablo de copolímeros? ¿Ya? Entonces, los homopolímeros quiere decir que en toda su cadena de monómeros, los monómeros son de una sola clase. Ejemplo, todos son etilenos. Los copolímeros quiere decir que tienen eh, monómeros de distintos tipos en una cadena y aún así la clasificación de polímeros se debe al orden de los monómeros que vayan durante toda la cadena. Ejemplo, copolímero aleatorio. Vemos la composición, tenemos un monómero A, un monómero B, dos monómeros A, tres monómeros B y se repite. Alternantes A, B, A, B, en bloque A, B, 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 B. Y los injertos. Los injertos se producen mucho más en el tema de polietilenos de baja densidad o cuando hablamos de termoestables, que ya vamos a revisar qué es un termoestable. Entonces, cuando me dicen que voy a usar un copolímero random, quiere decir que voy a usar un polipropileno que tiene esta disposición, ¿ya? ¿Qué va a hacer esa disposición? Posiblemente me dé características de mayor cristalinidad, mayor rigidez, y tengo que buscar que tenga un Melindex alto. Entonces, esas son las características que me da ese copolímero random. A eso se refieren cuando nos dan la ficha técnica. Las fichas técnicas de materiales plásticos son muy importantes. Las fichas técnicas de materiales plásticos nos ayudan a comprender cómo va a ser nuestro proceso de inyección o nuestro proceso de soplado. ¿Ya? De las fichas técnicas, uno se tiene que basar para hacer un diseño de envase y asimismo tiene que basarse para hacer un diseño de molde eficiente. ¿Por qué? Porque mediante las fichas técnicas sé a qué procesos me voy a sujetar y qué puedo hacer para mejorar ese proceso. Ejemplo, un plástico que se funda a más de 190, necesito darle una refrigeración mucho más optimizada. Entonces, para eso me sirven para ver el tema de aditivos también. Entonces, en las temperaturas de fusión que tienen los plásticos, que ya vamos a ver más adelante, eso me sirve para saber qué master batch o qué pigmento puedo usar que no se va a degradar ni se me va a vetear. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, aquí tenemos
esquemas de homopolímeros. ¿Ya? Los homopolímeros también pueden ser a partir de dos monómeros diferentes. En el caso del copolímero, el polipropileno de alta densidad, copolímero lineal. Ese es un copolímero, pero no deja de ser un polietileno de alta densidad. Lo que sí me da el tema de que se vuelve un copolímero es que me va a dar diferentes resistencias, o sea, diferentes características. Ejemplo, más rigidez, mayor temperatura de fusión, posiblemente tenga una mayor viscosidad. Eso solo lo define la ficha técnica de un producto, o sea, del polímero que se compra. Entonces aquí tenemos las mezclas, los copolímeros, y aquí los ejemplos de cada uno de ellos. Ahora, ya vimos que los plásticos se diferencian por su estructura, por su origen y por la forma en la que pueden ser obtenidos. Ahora vamos a ver la diferencia entre un termoplástico, termoestable y elastómeros y fibras, ¿ya? Entonces, los termoplásticos son los plásticos que usamos para inyección y soplado, son el polietileno, el polipropileno, etcétera, ¿ya? Los elastómeros son, lógicamente, resortes cauchosos, cauchos en sí, todo lo que tenga elastómeros, ¿cómo es? Resortes plásticos, prácticamente los que usan para los troqueles, ¿ya? Y los termoestables son más bien resinas epóxicas y ese tipo de cosas. Los termoplásticos, como vamos a ver más acá, aquí, durante los procesos de obtención de estos tipos de materiales, la funcionalidad se da en F igual a 2, da lugar a polímeros de naturaleza lineal, lo que les decía, todo polietileno, todo polipropileno es lineal. De cómo están dispersos sus radicales libres o cómo están sus ejemplos, sus grupos metilo predispuestos, eso le da diferentes características, ¿ya? En el caso de los polietilenos, en el caso del átomo de carbono, el átomo de carbono gira 360 grados en las cadenas de plásticos. Esto hace que me dé esta forma de aquí, como de un espagueti, ¿ya? Eso lo vamos a analizar más a fondo cuando revisemos. Entonces tenemos también los polímeros reticulares o termoestables. Ya, los termoestables tienen una funcionalidad F2, pero dado lugar a 4 vías por las que ellos pueden ramificarse. Esta ramificación en 4 me da mallas tridimensionales y los enlaces ya no son por campos electroestáticos o fuerzas de Van der Waals, sino que vienen a envases covalentes mucho más fuertes, mucho más enlaces primarios. Los de los termoestables son enlaces secundarios. Eso lo vamos a revisar una vez empecemos con el curso. Ahora, los polímeros entrecruzados o elastómeros. Aquí tenemos un elastómero. Son polímeros lineales muy básicos, pero que mediante procesos como ejemplo la vulcanización de este caso, este es un caucho, ¿ya? Vulcanizado, estos son los enlaces de azufre, entonces me da mucha más resistencia a la deformación, ¿ya? Le da más propiedades, ¿ya? Ahora, es muy importante en los plásticos el tema de transiciones térmicas, ¿ya? Todo se transmite en fenómenos de transporte, ¿ya? No vamos a profundizar qué son fenómenos de transporte, pero básicamente se pueden definir o se pueden analizar las transiciones térmicas que sufren los plásticos, ¿ya? Entonces tenemos las más importantes, que son la transición vítrea,
la temperatura de fusión y la temperatura de degradación de un plástico, ¿ya? Estas transiciones térmicas afectan la estructura interna de un plástico. Entonces, ¿qué es la temperatura de transición vítrea? Cuando hablamos de temperatura de transición vítrea, es cuando hablamos del paso del plástico de un estado en el que se comporta como un vidrio a un estado plástico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ejemplo, el polietileno. El polietileno tiene una temperatura de transición vítrea de menos 100 grados centígrados, ¿ya? Y el poliestireno tiene una temperatura de transición vítrea de 94 grados centígrados positivos. Entonces depende también del plástico, tiene diferentes tipos de temperaturas de transición vítrea. O sea, que se comporta como que fuera un vidrio antes de volverse plástico por el calor. ¿Ya? Este es un ejemplo de transición vítrea. En el caso del polietileno, tenemos, aquí está, transición vítrea de menos 100 grados centígrados. En el caso del poliestireno, tenemos de 94. ¿Por qué? El estado vítreo depende mucho de la complejidad de las cadenas, ¿ya? En este caso tenemos cadenas lineales. En este otro caso tenemos cadenas que forman son mucho más complejas. Entonces, tenemos estas partes que detienen la movilidad de la estructura. Por eso es que tenemos temperaturas de transición vítrea un poco más elevadas que la otra. Eso lo tenemos que analizar a fondo una vez que topemos el tema. Y la temperatura de cristalización o de fusión o cristalización es cuando pasamos de un estado sólido a un estado líquido. La temperatura de fusión de los plásticos es la temperatura adecuada para la transformación y moldeo, tanto en extrusión como en inyección, que es casi lo mismo. La extrusión por soplado, la extrusión por inyección de plásticos, ¿ya? Ya, es una transición térmica relacionada en el estado de ordenación de las cadenas poliméricas o moléculas. Cuando la ordenación es alta, tenemos una cristalinidad alta. Cuando la ordenación es baja, tenemos una cristalinidad baja. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Los metales, cuando hablamos de cristales en los metales o ordenación molecular, nos referimos a átomos o iones. En el caso de los plásticos nos referimos a a las estructuras lamerales o lamelas, ¿ya? Ya les voy a indicar que es una estructura lamelar. Ya, esto es el gráfico de la temperatura de fusión o cristalinización. Ya, estas son las temperaturas a las que tiene que llegar el polietileno de 110 a 120 grados para llegar a una temperatura de fusión, ¿ya? Y el polipropileno de 165 y a veces hasta 190 a 220 grados, dependiendo del polipropileno que ocupemos, ¿ya? La degradación es cuando ya superamos las temperaturas de fusión y empezamos a combustionar. En el caso del polipropileno, como los polipropilenos de baja densidad másica vienen a ser hidrocarburos, tienen alta naturaleza combustible, ¿ya? Es cuando ya empieza a quemarse. Entonces, la clasificación de los polímeros por su estructura y comportamiento del calor son los elastómeros, los termoestables, resinas fenolíticas, resinas de poliéster, urétricas, epóxicas, y los termoplásticos, los que usamos a menudo y a diario. ¿Ya? Los plásticos también, y esto es muy importante para el tema de inyección, tienen estas tres respuestas a tres fenómenos: componentemente elásticas, componentemente viscosa y componente plástica. Nos referimos a la elástica cuando la respuesta es inmediata, viscosa, respuesta retardada con el tiempo,
y la componente plástica a la deformación no recuperable. Cuando hablamos de la componente elástica y de recuperación inmediata, es la capacidad del plástico para regresar a su forma normal sin pasar la parte plástica de la curva. Cuando hablamos del componente de viscosidad, es la respuesta retardada con el tiempo, es qué tan viscoso puede llegar a estar la resina en el tornillo extrusor. Y la componente plástica, la deformación no recuperable, es cuando, ejemplo, hablamos ya de deformaciones completamente permanentes, en el caso de que sean piezas mecánicas que se utilicen para apoyar pesos grandes. Entonces, ahí se tienen que revisar los temas de fluencia y relajación, que eso lo vamos a ver en el curso. A esto me refiero cuando hablamos de estructuras lamerales o lamelas, ¿ya? Todas estas partes de aquí, esto es una estructura amorfa, primero que nada, ¿ya? Estas son las cadenas de polímeros que se forman y dan una estructura amorfa con enlaces de segundo grado o enlaces electrostáticos o fuerzas de Van der Waals. En este caso de acá, polímeros de elevada cristalinidad, esto es una estructura semicristalina, donde tenemos aún espacios donde se ven estructuras amorfas, pero aquí estructuras cristalinas formadas por lamelas. Esta es una lamela. Apilamiento de cadenas plegadas. Las cadenas pueden adoptar una estructura plegada. ¿Ya? Cuando tengo esta estructura plegada, es cuando se forman las estructuras cristalinas. A mayor cristalinidad, mayor opacidad en el plástico. Ejemplo, el polietileno de alta densidad es un polímero cristalino. El PET es amorfo, el policarbonato es amorfo, el PVC es amorfo. Ya tienen mayor cristalinidad, no tienen, o sea, tienen mayor transparencia para no confundirnos, y los cristalinos tienen mayor opacidad, blanquecina prácticamente. Ya aquí están referidos el tema de los enlaces. Los enlaces que se usan son los enlaces convalentes y los enlaces que en las estructuras cristalinas y en las estructuras amorfas se ocupan, o en las estructuras cristalinas se ocupan fuerzas de Van der Waals, y en las estructuras, los enlaces covalentes se usan más para los termoplásticos, o sea, estructuras que son demasiado rígidas, ¿ya? Por eso tenemos enlaces muy fuertes que cuando se rompen, por lo general tienden a deformarse permanentemente. La estructura amorfa lo que hace es que cuando tiene deformación, como son enlaces que se pueden romper muy fácilmente o deformar al momento del moldeo por inyección, adoptan formas diferentes y pueden repetir este tipo de deformación en X cantidad de veces, mientras no exista la degradación del polímero, ¿ya? Las estructuras amorfas son normalmente transparentes, la fusión se realiza en un intervalo de temperatura, no existe un punto de fusión preciso. A medida que la temperatura aumenta, el material pasa de un estado sólido a un estado pastoso, hasta convertirlo finalmente en un fluido muy, muy viscoso, ¿ya? La cristalina son opacos, poseen un punto característico de fusión, siempre es estable, o sea, tiene un punto de fusión que nosotros podemos decir, bueno, el polietileno tiene de 110 a 120 y se mantiene en esos rangos. Los amorfos no, tienen puntos de fusión muy diferentes, o sea, varían demasiado, el proceso es muy variable, ¿ya? Entonces, ¿qué me da la cristalinidad? Un ligero aumento de la densidad, pérdida de transparencia, mayor resistencia a los disolventes. ¿Por qué? Porque al tener estructuras cristalinas, los disolventes lo atacan tienen mucha dificultad para atacar a esas estructuras que son muy compactas, ¿ya?
tenemos una temperatura de fusión definida y tienen mejores propiedades mecánicas tras el estiramiento. Aquí revisamos cuáles son las propiedades de esfuerzo versus elongación. Aquí vemos el polipropileno, que tiene un porcentaje de elongación muy alto, y una poliamida que tiene un porcentaje de elongación muy bajo, pero una resistencia al esfuerzo muy alta. Entonces, estas son las características que nos dan tanto las estructuras, como la disposición molecular, como el método de obtención y el tipo de procesamiento que se le da al plástico, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que también el peso molecular define las propiedades físicas de un material. Ejemplo, la temperatura de fusión o temperatura de ablandamiento depende, entre otros factores, del peso molecular medio o grado de polimerización. Cuanto mayor sean estos, mayor será el punto de fusión. El peso molecular medio puede ser numérico o másico, ¿ya? Eso lo vamos a revisar, es muy importante saberlo. Eso está en todas las fichas técnicas de productos. Entonces, cuando tengo una cadena muy corta, en este caso la clasificación es en base al polietileno, ¿ya? Cuando tengo una cadena muy corta de 100 gramos sobre mol, son líquidos o gases, hidrocarburos, en el caso de los etilenos. Cuando tengo una cadena corta de alrededor de 1000 gramos sobre mol, son sólidos cerosos o parafinas, ¿ya? Y cuando son de 5000, entre 500.000 gramos sobre mol, ya son polietilenos, o sea, ya son los plásticos que nosotros usamos para la industria, pero pueden ver que el rango va de 5000 a 500.000 gramos sobre mol. Entonces, esos rangos tan amplios son los que me van a dar características diferentes dependiendo del peso molecular, ¿ya? Y los polímeros especiales de cadena muy larga, que ya va por el 1.000.000 de gramos sobre mol, es el polietileno de ultrapeso molecular, que tiene unas propiedades de dureza y rigidez muy elevadas. Eso se utiliza como para prótesis y ese tipo de cosas, es muy resistente. Entonces vemos que los pesos moleculares que vamos a analizar en el curso de inyección nos van a dar características al plástico muy ¿cómo es? Diferentes relacionadas a las otras. O sea, tengo varios factores que en el plástico me van a dar diferentes características, ya sea la temperatura a la que he sometido, ya sea la estructura molecular, ya sea el método de obtención, ya sea la disposición de sus radicales libres, ya sea su peso molecular. Todo eso va a afectar mi proceso, todo eso va a afectar mi diseño, todo eso se debe de considerar para hacer un diseño de envase, para hacer un diseño de molde y para cuadrar un proceso productivo. ¿Ya? Los aditivos. No vamos a revisar muy a fondo porque nos vamos a alargar demasiado. Vamos a revisar el tema de colorantes. ¿Ya? En el tema de colorantes tenemos los pigmentos inorgánicos y los pigmentos orgánicos. Por lo general, los pigmentos cambian la estructura molecular de los plásticos. Siempre que yo use un pigmento de diferente color, tengo que tener en cuenta que ese color fue obtenido, ejemplo, por carbonatos de calcio, dióxidos de titanio, etc. Entonces, esos compuestos, esos radicales están siempre, digamos, cuando yo compro un master batch en pellet, ese master batch en pellet tiene, se hace en base a polietileno, por ejemplo. O sea, es un monómero en base a polietileno más los químicos o compuestos que son necesarios para obtener el color. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo tengo problemas con pigmentos, tengo que revisar tres cosas. Una es la temperatura de fusión. Pueda que yo tenga un polietileno, ejemplo, que la temperatura de fusión de mi polietileno es de 110 a 120. Y por exagerar,
mi master batch en base a polietileno tiene una temperatura de fusión máxima de 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a degradarse, me va a empezar a vetear. O, al contrario, pueda que yo tenga mi polietileno de 110 a 120 y mi master batch recién tenga una temperatura de fusión de 130 grados. Entonces, no se va a homogenizar bien, voy a tener igual betas. Entonces, los pigmentos, todos los aditivos que nosotros pongamos a los plásticos van a cambiar su estructura y por ende sus propiedades. Y es importantísimo saber que esto puede ocurrir. Ejemplo, nunca usen Master Batch magenta, es un relajo eso. Ese color es imposible, o sea, es terrible. Tiene unas propiedades pero brutales y hace que el plástico se vetee como no tienen idea, ¿ya? Entonces, afectan los aditivos que nosotros ponemos a nuestros plásticos, los afectan estructuralmente y les dan otras características. Incluso les pueden dar mayor rigidez o pueden llegar a ablandarse un poco o cambiar las contracciones. Por eso siempre que si tenemos un molde de inyección, nosotros tenemos que hacer el ciclo del molde de inyección en polietileno natural. Entonces nosotros definimos el ciclo de inyección en base a ese polietileno natural. Porque cuando yo utilice rojo voy a tener un ciclo diferente para llegar a las medidas que diseñamos en nuestro molde. Cuando use uno azul voy a tener un ciclo diferente. Cuando cambie siempre de color o algo le adicione a mi plástico, siempre tengo que cambiar el proceso. Entonces, ¿cuál es el conflicto que se genera ahí? Ah, no, es que, bueno, azul pudimos, roja no pudimos, es culpa del mole. No, no es culpa del mole, es culpa del proceso. Y ahí es donde uno como diseñador tiene que defender su diseño con criterios técnicos, ¿ya? Entonces, por eso es que vemos este tema de los plásticos. Ahora, vamos a ver los parámetros que necesitamos para diseñar un envase, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante saber qué parámetros necesito yo para diseñar un envase? Porque el tiempo que me tomo en diseñar un envase también va a repercutir en el tiempo que me voy a tomar en diseñar un molde. Y si diseño mal un envase, pueda que dañe el diseño de un molde, que lleva mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para saber o para diseñar un envase? Primero, las características del producto a llenar. ¿Por qué? Porque el plástico, dependiendo su estructura, no puede albergar algunas sustancias o simplemente actúa como una enzima en sustancias que se activen fácilmente. Ejemplo, el hipoclorito no lo puedo guardar en PET porque se me craquea y se me delamina, ¿ya? El polipropileno no puedo envasar peróxidos en polipropileno porque actúan como enzimas y activan el producto, ¿ya? Entonces tengo que saber qué producto voy a llenar para escoger el material adecuado para mi envase. Y en base a eso, tomar en cuenta contracciones, tomar en cuenta acabados de boca, tomar en cuenta refuerzos, etcétera. Porque los peróxidos por así decirlo, expulsan oxígeno, entonces tengo que darle la resistencia adecuada, ¿ya? Las características del proceso de llenado, pues porque se someten a diferentes tipos de llenado, ejemplo, a temperaturas altas, superiores a 90 grados, autoclaves, que son procesos de eliminación de microorganismos que producen presiones internas. Entonces, el proceso de llenado también es importante porque puede ser un proceso de llenado, la máquina puede tener una banda o cadena o simplemente una pinza que se agarra al cuello. Entonces, tengo que saber el proceso de llenado para adecuar mi envase a ese proceso, ¿ya? Y que el cliente final no tenga problemas en su proceso. El tipo de envase a diseñar, pues si tengo que hacer un envase petaloide, si tengo que hacer un envase cilíndrico, si tengo que hacer un envase cuadrado, rectangular. La forma del envase va a depender del producto a envasar y la funcionalidad que tenga este.
el tipo de cuello de la tapa que voy a ocupar, si voy a usar un foil de inducción, si es que voy a usar un foil de aluminio, si es que no voy a usar, simplemente voy a usar un tapón, tengo que considerar qué tipo de cuello voy a ocupar. Y tener en cuenta el proceso de soplado que voy a tener. Si va a ser soplado PET o si va a ser soplado de polietileno, tengo que tomar eso en cuenta porque el PET tiene muchas restricciones respecto a formas. El polietileno es un poco más versátil. ¿Ya? En el polietileno puedo hacer manijas, puedo hacer algunas X formas. En el PET no puedo porque se rige a la relación de estirado de la preforma. Entonces sí es un poco más complicado dar formas en PET que en polietileno. Aquí están algunos tipos de cuello que vamos a revisar, que son estandarizados tanto para agua, jugos, aceites, hot fill, que es llenado hasta el caliente. Entonces tengo varios procesos de soplados. En este caso también vamos a hacer este tipo de envases. Perdón. Ya para el tema de... ¿Dónde está presentación? Ya, para el tema de envases PET, vamos a hacer envases que tengan formas diferentes, que tengan muchas formas diferentes, tanto con fondo petaloide como con fondo normal, plano, redondo, cóncavo, lo que sea. Y vamos a ver todos los factores que van a involucrar en el diseño del envase. Ejemplo, este es un envase para PET cuello 38, ¿ya? Con relieves, formas. Ahí se está viendo un envase. Sí, correcto, ya se ve. Ya, entonces vamos a hacer un envase como este, ¿ya? Con un headspace específico, hexagonal, completamente funcional. Incluso el tema de la rosca tiene que estar muy bien elaborado. Entonces vamos a llegar a ese punto, a diseñar el envase, primero, con todas las restricciones, con todos los problemas que tenga, para después llevarlo al molde, ¿ya? Este es en el caso de PET. Este sería en el caso del galón de polietileno. Por lo general, lo adecuado es hacer un envase que tenga un asa. En el caso del polietileno, vamos a hacer un envase que tenga un asa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos un pequeño grado de dificultad. Entonces vamos a hacer desde el diseño del fondo eficiente, estos son errores gráficos, hasta el diseño eficiente de asa y el diseño eficiente de la rosca. ¿Ok? Vamos a ver todo para hacer el diseño del molde a partir de este envase X. ¿Ya? Lo que me va a llevar a construir el envase son los requerimientos que me va a dar el cliente. Y no solo los requerimientos que me va a dar el cliente, sino los que se adecúan a mi proceso de soplado de plásticos o de inyección o el que sea. Entonces, en base a todos esos requerimientos vamos a ir viendo uno a uno qué es lo que yo necesito para darle esa forma y que me quede completamente bien y para que no se me rechupe y para que no tenga problemas de desmoldeo, etcétera. ¿Ya? Estas son sopladoras PET. Vamos a ver muy claramente los defectos de los procesos. Ahorita no los vamos a profundizar porque se nos va a ir el tiempo. Entonces, vamos a ver qué partes del proceso me van a dar un espesor desigual de pared. Y vamos a ver qué es la desviación del punto de inyección, la barra de estiramiento no sujeta, la presión de presoplado es demasiado alta o muy temprana, cuando se conecta el presoplado no se puede ser tan alto, la alta presión se hace demasiado temprano, todos los factores que influyen a que mis espesores de pared sean desiguales en el soplado PET, los vamos a revisar. ¿Por qué? Porque cuando está el molde funcionando en la máquina y la persona de ahí no la puede cuadrar, va a decir, ese molde no sirve. Y a veces tengo
figuras muy complejas que necesitan una calibración diferente, ¿ya? Entonces, eso me va a llevar a que diga, vea, qué defecto está saliendo en el envase y le dé una solución, así sea empírica, así sea solo de un concepto. Como ejemplo, si me está saliendo algo perlado, tal vez está muy fría la preforma en esa zona o está muy caliente. Entonces, para tener un concepto con el que yo pueda defender mi diseño. Lo ideal sería conocer completamente el proceso, pero el proceso es demasiado complejo y tiene demasiada información. Pero vamos a ver esos tips pequeños que nos ayuden a poder identificar problemas que se van a presentar en el soplado con nuestros diseños de moldes, ¿ya? Entonces, vamos a revisar todos los temas que puedan dar problemas en el soplado PET, ¿ya? No los vamos a profundizar ahora, pero los vamos a ver después. Entonces, hay dos métodos de soplado PET. El uno es el sistema de una etapa o integrado y el sistema de dos etapas, ¿ya? El proceso, pues, empieza con el secado del PET, la plastificación del PET, el modelado de la preforma por inyección, el calentamiento de la preforma, el modelado de la preforma por soplado, enfriamiento y expulsión de la pieza. Aquí podemos ver un plano de preforma. Quisiera poder ver en el tema de inyección, la inyección de preformas, pero aunque ustedes le vean muy simple, aunque sea una figura demasiado simple, conlleva un proceso y una ingeniería tal que es demasiado complicado de elaborar. Hay cómo hacerlo y hay cómo hacer moldes de preformas, pero no preformas muy eficientes a nivel de un molde de preformas Husky. Entonces, es preferible en esos casos comprar un molde de preformas que hacerlo uno. ¿Por qué? Los parámetros más importantes en el diseño de una preforma para lograr las especificaciones de un envase con el menor peso posible, el tiempo de ciclo más rápido, la ventana de proceso más amplia y facilidad de llenado son espesor de las paredes, tienen espesores de paredes completamente distribuidos, no es un solo espesor de pared por zona, son varios. Diseño y espesor del fondo, el fondo es súper importante, la longitud total, forma general de la preforma puede ser recta, en campana, conicidad, inversa, etcétera. Tipo y diámetro de rosca, espesor de la rosca y cuello, diámetro debajo del anillo de soporte, es importante, la altura de la rosca, el peso total, inyectabilidad, relación largo y espesor de pared, soplabilidad, relación de estiramiento axial, radial y total. Todos esos parámetros tengo que tomar en cuenta para hacer una preforma. Entonces, es complicado. En el curso les voy a facilitar estos cuadros. Estos cuadros lo que me ayudan es saber la relación de estirado de preformas, tanto axial como radialmente, y el coeficiente de biorientación. ¿A qué me refiero con la relación de estirado axial? Es cuánto puede estirarse tu preforma antes de romperse o empezar a ver radial, empezar a ver blanquecinamiento o perlamiento en las paredes, ya por un estiramiento exagerado de la preforma. Y el estiramiento axial, ¿cuánto es lo más largo o alto cuánto es la longitud más amplia, más larga que se puede estirar tu preforma, ¿ya? Esto es importante para saber qué preforma escoger para mi diseño de envase y para que ese diseño de envase sea adecuado. Entonces, estos cuadros me ayudan a solo poner ciertos parámetros tanto de la preforma como del envase y me den la relación. En el caso del PET, y es un caso muy excepcional, mientras más se estire, estamos con la presentación, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Por si acá. Sí, correcto. Ya, de acuerdo. Entonces, en el caso del PET, mientras más se estire, mayor resistencia al impacto tiene y menor fragilidad.
Mientras el PET menos se estire, va a tener más fragilidad. O sea, si yo cojo y expando más una preforma y tengo menores espesores de pared, cuando tenga un impacto o una caída libre va a resistir mucho más que un envase que no tuvo el estiramiento suficiente. ¿Ya? Entonces, aquí están los parámetros de diseño de envases PET. Aquí vamos a hacer una parte práctica en el curso, donde vamos a presentar un brief de diseño, el tipo de llenado que vamos a requerir, el tipo de producto que vamos a envasar, la selección del gramaje y rosca de la preforma y el análisis de compresión respectivo del envase. El análisis de compresión lo que me va a ayudar es facilitar a los ingenieros de empaque o a las personas de calidad el escoger el tipo de caja o cuánto de apilamiento vertical aproximado, porque no es el exacto, me va a dar ese envase con líquido o sin líquido. Para esto alguien se le prendió el micrófono. Para esto voy a necesitar una herramienta CAE de software, que por lo general las industrias la tienen, que es el análisis de elementos finitos. ¿Ok? Luego vamos a ver el diseño de envases PET teórico-práctico, cómo es la forma del envase adecuada. Los refuerzos de los envases no son solo lineecitas que uno pone ahí, tienen su ciencia, tienen su teoría, tienen su forma de ser, ¿ya? Los tipos de fondo que se utilizan en envases PET, ya sean petaloides, planos, etcétera. El cálculo de volumen o gramaje, no es lo mismo vender volumen que gramaje. En el volumen es el espacio que ocupa una sustancia y el gramaje es el peso que va dentro del frasco. Entonces, en el gramaje necesitamos hacer el tema de utilizar el tema de densidades para saber el peso mediante un cálculo, y vamos a ver también el cálculo del head space, el análisis de compresión y los diseños de plano de producto. Cuando decimos diseño de plano de producto, nos referimos... Espérenme un rato, ya les muestro. Cuando hablamos de diseño de producto, vamos a tener esto de aquí, ¿ya? Esto es un diseño de producto. En este caso es una esfera de detergente, X, ¿ya? Vamos a ver todo lo que involucra el material, niveles de llenado, pesos, etcétera. Eso lo vamos a llegar a hacer también en el curso. Entonces vamos a hacer todo lo que es el diseño de un envase para que sea funcional, todos los análisis que necesitamos del envase y los diseños de plano de producto, que son súper importantes para sacar especificaciones. Luego vamos a partir al diseño PET y lo vamos a hacer teórico práctico. Vamos a ver todas las partes de un molde, qué tienen que ver las contracciones del PET, vamos a ver el tema de refrigeración del molde, el tallado de cavidades, las desgasificaciones y al final el diseño de plano de molde. Vamos a ver el tema de refrigeración. Vamos a ver que no es lo mismo tener un flujo laminar en un molde que un flujo turbulento. Vamos a ver el tema de desgasificaciones. Vamos a ver las superficies de cavidad, superficies de separación y cavidades de molde. Y vamos a llegar a esto, a hacer planos de despiece de moldes. Ya, este es un molde PET. Este es otro molde PET. Vamos a llegar a hacer eso. Vamos a llegar a hacer moldes muy cheverucos, muy funcionales. Vamos a ver todas las directrices que necesitamos para hacer refrigeraciones óptimas, para hacer desgasificaciones óptimas, para hacer que nuestro proceso de soplado sea mucho más eficiente, ¿ya? Después vamos a ver lo que es el soplado en polietileno. En el tema del polietileno vamos a introducir, y es muy importante que sigamos los dos cursos porque el uno complementa al otro. En el tema del soplado de polietileno vamos a ver todo lo que es el tema del extruder, ¿ya? Todo lo que es la unidad de extrusión de una máquina.
que es prácticamente parecida a la unidad de extrusión de la inyección. Entonces vamos a ver ciertos conceptos en el de soplado polietileno que no vamos a ver en el de soplado, en el de inyección de plásticos. Entonces, igual, vamos a ver una parte de plásticos en el de soplado y una parte de plásticos en la inyección de materiales. Este es una máquina, este es un sistema de extrusión, un extruder. Tiene un tornillo extrusor, la camisa, resistencias, la tolva de almacenamiento y por lo general en esta zona de aquí se encuentra un torpedo o una pínola que son los encargados de homogenizar lo que sale del extruder y convertirlo en una manga, ¿ya? Vamos a ver el tema de boquillas y núcleos. En este caso es muy importante saber que las boquillas y núcleos para un extruder tienen su cálculo. O sea, no es que se hacen por hacer. O sea, no es que cojo y digo voy a hacer una boquilla y un núcleo para que baje por ahí la manga y bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Tiene su cálculo y también tiene que ver mucho con la presión y revoluciones del tornillo del extruder. Entonces, vamos a ver esos temas. Estas son las temperaturas más o menos que se manejan en extrusión de los plásticos y también vamos a ver el cálculo de expansión de manga, ¿ya? Que es muy importante. Entonces, ¿por qué necesitamos saber sobre la extrusión de manga y las herramientales adecuados y todo eso? Porque a veces nosotros diseñamos un molde en base a un cálculo ya definido de manga, entonces nosotros hacemos los cortadores del molde, que eso lo vamos a ver en el curso. Si la manga es demasiado grande, nos va a dar problemas de soldaduras en la unión del molde, de las caras del molde, en las líneas de partición del envase, en las líneas de unión del molde. Entonces nos va a dar problemas de procesos, etcétera. Entonces necesitamos que la manga tenga la forma adecuada, tenga el coeficiente de expansión adecuado, tenga todo, se forme completamente cilíndrica. Cuando no tenemos una manga y cuando no tenemos un núcleo y una boquilla adecuados, como son debidos, la manga tiende a rechuparse. Y es muy difícil poder soplar y mantener espesores de pared adecuados si es que no tengo un controlador de Parison o un controlador de espesores. Entonces, se me hace muy complicado cuando es una máquina de soplado convencional. Entonces, también tengo que saber, ejemplo, si la homogenización de la manga es en base a una pínola o un torpedo, ¿ya? Los torpedos son diferentes dependiendo del material. Los tornillos de los extruders son diferentes dependiendo del material. Entonces, dependiendo del material que vamos a usar, todo el herramental es diferente. Entonces, cuando tenemos problemas con el molde y que la manga, que no se forma el asa, que ni sé qué, puede deberse a herramientales. Entonces, nosotros tenemos que tener los conceptos claros de qué problemas pueden presentarse con mi herramental para darle solución de inmediato. Entonces, vamos a ver los parámetros de diseño de un envase de polietileno. Vamos a ver el brief de diseño, tipo de llenado, tipo de productos a envasar, selección de gramaje y rosca, selección de tipo de cuello, análisis de compresión. En el caso del polietileno, tenemos que detallar muy bien la rosca en el diseño. No es como en el PET. En el PET ya tengo por lo general las preformas, entonces no me tengo que preocupar por diseñar la rosca del envase, a menos que haga un molde de preforma para inyección. En el polietileno a veces las roscas se hacen por electroerosión, entonces nosotros ya tenemos que dejar el detalle de rosca para la tapa que vamos a ocupar. Entonces sí es importante tener, poder hacer el diseño de la rosca en el envase de polietileno. Vamos a hacer el diseño del envase de polietileno, vamos a ver la forma del envase, los refuerzos del envase, los tipos de fondo que tiene igual muy diferentes a los del PET.
el cálculo de volumen y gramaje, el cálculo del head space. El head space es la camarita de aire que tengo entre la boca y el nivel de llenado del envase. El head space me sirve y necesito calcularlo, una, porque uso válvulas o mi proceso de llenado me exige tener un head space alto, o porque mi proceso de obtención de producto incorpora demasiado aire y me baja las densidades del producto. Entonces, cuando quiero meter 1000 ml, ejemplo, tengo un envase de 1 litro shampoo, ¿ya? Mientras elaboro el shampoo, tengo incorporación de aire. Por la incorporación del aire, la densidad de mi shampoo baja. Entonces, la densidad normal de mi shampoo es 1.001. Cuando tiene incorporación de aire, es de 0.94, por decir. Eso quiere decir que por más lleno que esté, cuando el aire se evacúe de mi mezcla, el producto se va a ver vacío porque se va a sentar. Ya no va a tener esa incorporación de aire. Entonces, necesito calcular el head space en base a las densidades de mi proceso. Entonces, por eso también es muy importante saber el proceso de llenado o el proceso productivo del líquido o sustancia a envasar. Luego vamos a ver el diseño del molde, partes del molde, contracciones del polietileno, refrigeración del molde, tallado de cavidades, desgasificaciones, el arenado, que es muy importante. En este caso, el arenado es súper importante. No se arena un molde de polietileno para que se vea bonito. Tiene su razón de ser. Una, elimina todo el polietileno, copia hasta la más mínima imperfección. Así esté un pulido espejo, va a copiar las rayitas de la lija y todo. Una. Dos, al momento de la manga tocar las paredes del molde, eso hace que no se chorren al momento de soplar. Entonces lo que hace es aumentar el coeficiente de fricción entre pared y manga. Entonces eso evita que la manga se chorree y me evita que tenga variaciones en espesores de pared. Entonces vamos a llegar a hacer un molde como este. Entonces vamos a hacer todo el tema de refrigeración de fondo, cuerpo, cuellos, etc. Vamos a ver cuál es la refrigeración más eficiente, qué parámetros tengo que seguir, cómo tengo que colocar las desgasificaciones. Esta partecita de abajo tiene una razón de ser, no es un adorno. Se llama disipador de calor. El disipador de calor es muy importante en la parte de abajo de un molde. Entonces, no es que le hacen los canales por hacerle, sino que tiene una razón de ser. ¿Ya? Vamos a ver la práctica de diseño. Entonces, al final del módulo de diseño de moldes de polietileno y PET, vamos a hacer un diseño de envase petaloide, un diseño de envase para aceite en PET, un diseño de envase para termoencogible en PET, un diseño de envase con asa para polietileno, que es ya el diseño más complejo y completo para el polietileno. Y vamos a hacer un diseño de molde PET y molde PET. Ese sería el final de lo que es moldeado por soplado PET y PE. Ahora, en el tema de inyección, vamos a ver qué es la inyección en sí. ¿A qué nos ayuda la inyección? ¿Cómo mejora nuestros procesos? ¿Cómo hace que sea más fácil de procesar algo? Y vamos a ver los diferentes tipos de inyección. La coinyección de termoplásticos, como pueden ver aquí. La inyección con gas de termoplásticos. La inyección reactiva en el caso de las siliconas, con dos reactivos, como vimos como en el proceso de condensación de polímeros. Esto también reaccionan dos líquidos y producen en el caso de, esto se produce en el caso de las siliconas y de los, ¿cómo se llaman? Ya me de acordar el nombre, me olvidé. Entonces, vamos a ver cuáles son las fases del proceso.
Desde el cierre de molde, avance de la unidad de inyección, el llenado, el enfriamiento que sigue por todo el proceso hasta la apertura del molde, qué es la compactación, la retirada de la unidad de llenado, qué sucede en la plastificación y en el proceso de enfriamiento del molde. Aquí está uno más detallado que me dice que la plastificación dura 3.5 segundos. Vamos a poder ver más o menos cómo hacer un cálculo aproximado del ciclo de inyección de un plástico, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cuánto me dura la plastificación? ¿Cuánto dura en cerrar? ¿Cuánto dura en inyectar? ¿Cuánto es la presión de sostenimiento? ¿Cuánto es la refrigeración? ¿Cuánto me dura en abrir y expulsar un molde? ¿Cuánto es el retardo X de cualquier? Aquí más o menos se le ve un esquema de cómo es la aproximación, la inyección, el mantenimiento de la presión, que es muy importante. Entonces vamos a saber para qué me sirve la presión de mantenimiento, de sostenimiento, para qué me sirven las contrapresiones, por qué dejo un colchón entre la pieza y el tornillo, o la cámara, o la camisa del extruder. Entonces, la refrigeración, cómo se da la dosificación al terminar la inyección y qué pasa en la apertura y retracción del lucillo. Vamos a ver, las presiones en inyección son muy importantes para cuadrar un proceso y tener piezas completamente bien definidas, sin rechupes, etc. Esta es una curva de presión mediante conforme va avanzando el proceso de inyección. De 1 a 3 es la fase de inyección o llenado. La presión aumenta en la cámara mientras el lucillo avanza y llena la cavidad. Esta 3 y 4 es la fase de compresión, ¿ya? Que realiza el lucillo o el pistón para llenar el molde. Y esta 4 y 5 es la fase de mantenimiento o sostenimiento de la presión, ¿ya? Aquí, en este cuadro, vamos a ver las fases de inyección, compresión y mantenimiento, ya mucho más explicadas con cuadros y todo eso lo vamos a ver en el curso. Esta parte es muy importante. Es la distribución de las cavidades de un molde. Como pueden ver aquí, aparentemente están bien dispuestas, pero en sí no lo están. La de la derecha no es una distribución adecuada, la de la izquierda sí. ¿Por qué? Porque los canales de distribución de material tienen que tener un cálculo específico de fluidez de material. Entonces, no es lo mismo el diámetro de este canal que el de acá abajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es? Por gravedad, las de abajo siempre van a ganar primero. Entonces, si yo cojo y hago estos canales iguales, de igual diámetro, igual longitud, etcétera, aquí voy a tener rebaba, si es que lleno las 8 cavidades, o aquí voy a tener piezas incompletas, si es que aquí no quiero tener rebabas. ¿Ya? Aquí me pasa lo mismo. Entonces, el tema de cavidades de un molde comprende una razón que es 2 a la n. Entonces, yo puedo poner una cavidad, un molde de 2 cavidades, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, etcétera, así, 8, etcétera, 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 etcétera. Comprende esa razón 2 a la n. Obviamente sí hay moldes que se hacen de 6 cavidades, no digo que no, sí se han visto, pero su cálculo de fluidez de material es mucho más complejo y se hace mucho más difícil y siempre vamos a tener problemas de me está saliendo rebaba, no se me está completando, me toca sacar rebaba para que me salga todo completo, etcétera. ¿Por qué? Porque se hace mediante un cálculo, no por hacer, tiene su razón de ser. Entonces también los perfiles de cómo queremos que sean estos canales tienen su geometría adecuada. Esto lo vamos a revisar. Adicional, también necesitamos hacer el cálculo de fuerza de cierre de la máquina. El cálculo de fuerza de cierre de la máquina solo lo puede hacer la persona que diseña el molde. O la persona que diseña el molde. ¿Por qué? Porque necesita sacar el área proyectada de la figura.
de las cavidades y el recorrido del flujo y todo. Entonces, la única forma es basarse en el diseño que uno hizo y sacar estos parámetros. Entonces, vamos a revisar el proceso largo para saber la fuerza de cierre de una máquina. ¿Para qué me sirve la fuerza de cierre de una máquina? O sea, saber la fuerza de cierre de una máquina es porque si hago un molde X de 16 cavidades y tengo una máquina de, qué sé yo, 50 toneladas y la fuerza de cierre de ese molde de 16 cavidades es de 70 toneladas, no me va a servir montarle en la de 50. Se va a abrir el molde, se van a empezar a abrir los platos y eso va a ser un mierdero. Entonces, es importante saber la fuerza de cierre de la máquina para no cometer errores de hacer cavidades de más que no puedan montarse en las máquinas que tengo. Entonces, vamos a ver todo ese proceso que es súper importante y vamos a revisar las fases de diseño de un molde, desde la fase 1 hasta la fase 8. La fase 1, la definición de las líneas de partición. Esto lo vamos a revisar cuando hagamos una pieza a inyectar, que va a ser un vaso, una cubeta, o cualquiera que veamos en el curso adecuada para no demorarnos mucho tiempo. Entonces vamos a hacer todas las fases de diseño de molde. Vamos a hacer la definición de la línea de partición, la colocación de la pieza en el molde, de ahí vamos a hacer la selección del punto de inyección, donde queremos que sea, al costado, en medio de la pieza, cuántas cavidades, etc. La definición del tipo de entrada. La fase 3, el diseño de las particiones, diseño de núcleos y cavidades. La 4 será el diseño de elementos de desmoldeo y expulsión. Vamos a ver la expulsión por placa, la expulsión por aire. Ojalá esperemos ver la expulsión de desenrosque automático. Vamos a ver el diseño del sistema de enfriamiento, la selección de tamaños de placas. Estos son los elementos normalizados que los vamos a revisar. Vamos a ver el diseño detalle de los elementos del molde, la selección de las guías del molde, diseño de estructura del molde, colocación de conexiones. Vamos a hacer la elaboración de los planos, listado de piezas, elaboración de documentación. Y vamos a hacer unas pruebas en el molde. Las pruebas de molde posiblemente no las hagamos por tiempo, pero ahí revisamos unos moldes que ya tengamos hechos por ahí y le vamos a ver. Vamos a ver todos los fenómenos que rigen la inyección de plásticos. Ejemplo, el efecto Diésel. El efecto Diésel es el que comanda, es el que nos explica que la compresión de un líquido, que en este caso es el diésel, con el aire, una alta compresión puede llegar a generar combustión y una explosión. Eso mismo pasa con los plásticos. Entonces, cuando cierra un molde, el molde tiene una abertura máxima de 3 centésimas de milímetro. A más de 3 centésimas de milímetro empieza a fugar el plástico. Entonces es un cierre prácticamente hermético que encierra el oxígeno o aire o lo que sea dentro del molde. Cuando inyecta el plástico, este oxígeno no tiene por dónde evacuar si es que no se han hecho las desgasificaciones adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? En las partes más alejadas de las piezas, en los rincones más alejados donde ya los flujos convergen, se van a generar microexplosiones. ¿Por qué? Porque están compactando el oxígeno que está dentro con el plástico a unas altas presiones, porque las presiones de inyección son demasiado altas, y esto produce microexplosiones. Entonces, el plástico, las piezas me van a salir quemadas en una parte. Tengo que saber identificar eso, porque debido a eso pueden empezar a reventarse las cavidades del molde y a tener problemas. Y uno siempre va a decir, el plástico se está degradando, bájenle la temperatura o alguna cosa, cuando no, es un tema de desgasificación. O simplemente salen rechupes o piezas mal formadas, en el mejor de los casos. ¿Ya? Vamos a ver todo lo del diseño del molde, que es lo que tengo que ver en la línea de partición, ejemplo, desmolde bien la pieza, marca de partición no visible, en el equilibrado de fuerzas de cierre, colocación de las piezas en el molde, en el punto de inyección.
próximo a la superficie, de mejor acabado de la pieza, visibilidad de la marca de inyección visible, flujo sin obstáculos frente al flujo continuo. Todos estos temas los vamos a ir profundizando. ¿Qué es la visibilidad de la marca de inyección visible? Flujo sin obstáculos, ¿a qué me refiero? Frente de flujo continuo, ¿a qué me refiero con eso? Situar en zonas más gruesas, ¿por qué? Analizar la posición de las líneas de soldadura. ¿Qué es una línea de soldadura? Todo eso lo vamos a ir analizando a fondo. Y por último, el tema de términos significativos de los costes de inyección, costes de máquina, costes de material y costos de molde, costo de horario de máquina, vamos a ir viendo todo eso. Los costos del componente inyectado, que es muy importante para saber si es que me es rentable o no, si tengo que hacer un molde de más o menos cavidades, dependiendo del monto de producción que tenga. Entonces, vamos a partir el diseño de piezas inyectadas. Ahí vamos a definir qué pieza vamos a hacer. Dependiendo de las habilidades que tengamos en conjunto, vamos a hacer un envaso, un jarro, lo que sea. Lo que no nos quite mucho tiempo, pero que nos dé una complejidad en el molde para probar sistemas de expulsión por aire, por placas, por botadores, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver el diseño de molde de inyección, las partes de un molde, contracciones, refrigeración, tallado de cavidades, desgasificaciones y diseño de plano de molde. Algo así. Ya, un poco ¿cómo se dice? Un poco más técnico. Y vamos a ver todo el tema de práctica de diseño de pieza, envase, todo vamos a ver. Igual. Eso es la presentación de lo que se va a ver en los dos cursos. Como les dije, o sea, lo que se va a ver en los cursos, más que todo, es las herramientas que me sirven a mí como diseñador, tanto de envase como de molde, para poder tener claridad de qué problemas se van a presentar y cómo darle solución inmediata.